por tu presencia, porque tú estás aquí, Señor, sembrando en estos corazones, Padre. Tú nos escogiste para estos tiempos, Padre. Tú enviaste a tus profetas a la tierra a traer tu mensaje y aún a ellos le negaste estos tiempos, Señor. Nos los diste a nosotros, estamos aquí listos. Otros sembraron, otros cosechamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Si gustan los niños pasar a su lugar, van a continuar las clases. Es un honor estar aquí frente a ustedes, grandes hombres de Dios, verlos pasar, dar el mensaje del Señor. Es un gran trabajo el que ha hecho Perdón y Amistad de la mano del Señor. Y estamos aquí, todos somos fruto de esto. Tenemos un gran pastor. Antes estuvo el obispo Saúl, un gran pastor también, un gran mentor. Y nuestro pastor general, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Ya me tocó en una ocasión compartir con ustedes algunos testimonios. El pastor me dijo, quiero que compartas testimonios, pero también un poco de enseñanza. En aquella ocasión les compartí cómo el Señor me fue llevando en el mundo de las finanzas. Les di una enseñanza de cómo mi madre me regaló un anillo de 115 pesos. En esa ocasión mi madre no estuvo aquí, hoy está aquí, presente. Ella me dio ese anillo, yo lo invertí en 10 gallinas y un gallo y el beneficio económico llegó, pero no era el objetivo del Señor solamente ese. Con el paso del tiempo me di cuenta que el Señor quería que tuviera una mentalidad de dueño, no de esclavo. Es increíble que con aquel tiempo, 115 pesos, si tú lo conviertes al dinero de hoy, compra 10 gallinas y un gallo y ten mentalidad de dueño. Eso es lo que el Señor quiere, no quiere que tengas mentalidad de esclavo. Pero eso no quiere decir que no puedas ser un empleado de alguien. Cuando seas empleado de alguien, trabaja como si trabajaras para Dios, es lo que dice el Señor. No como si, pues nada más voy por el cheque, nada más voy por el pago. Eso no es lo que el Señor quiere. Y hoy les voy a compartir, yo busqué al Señor muy niño. Cuando el obispo Saúl me invitó a compartir, yo le dije, Señor, va a ser difícil porque usted habla mucho de la universidad, habla mucho del conocimiento. Yo no me opongo a ello, pero yo no lo tengo. Yo fui hasta la secundaria solamente, le dije, yo respeto lo que usted enseña, lo respeto a usted. Yo sé que usted lo está enseñando porque es lo correcto, pero a lo mejor no soy la persona indicada para estar ahí. Y él me dijo, eso es lo que más me gusta de ti. Entonces, eso me dio fuerza para estar presente. Cuando yo era pequeño, yo conocí al Señor, o mejor dicho, busqué al Señor por temor. Le pedí que fuera mi padre y él aceptó. Sin embargo, yo no he sido un buen hijo para él en cierto tiempo, pero eso me ha hecho amar más al Señor. Ustedes leen en la Escritura y dice, a quien más se le perdonó, más ama. Cuando yo llegué a Perdón y Amistad y el obispo Saúl me dijo, quiero que prediques, quiero que hables de la palabra del Señor. Yo tenía muchas cosas para poner el pero de no predicar, de no hablar de la palabra del Señor. Entonces le hablé al Señor y le dije,
Señor, ¿por qué insistes en que predique? Le hablé a Dios. ¿Por qué la insistencia del obispo, de los pastores, que yo predique? Le dije, ¿acaso no ves la clase de persona que he sido? La clase de persona que soy. Y él me dijo, ¿y qué tú no entiendes? ¿Que esos son los que a mí me sirven? A mí no me sirven los buenos. A mí me sirven los malos como tú. Porque un hombre bueno, dice, solo es bueno para él mismo, porque no está aceptando lo que en verdad es. Si tú lees en la Escritura, dice, no hubo uno solo justo, solamente Jesús fue justo. Por eso Él pagó por los pecados de todos nosotros. Entonces puse yo algo en mi corazón y le dije, está bien, Señor, lo voy a hacer. Porque sé que cuando tú hablas, cuando tú dices algo, ya pusiste lo necesario para que sea. En ese tiempo ya había partido el obispo y ahora mi pastor era el pastor Saúl González Rivero. Y él, de cuando en cuando, me preguntaba, hermano, ¿estás listo para predicar? Yo buscaba cómo cambiar la conversación y no dar una respuesta. Pero yo le había dicho al Señor, cuando Él me diga, ve a predicar a tal lugar, voy a ir. Y así fue. Después de 3 veces quizá que me haya preguntado si estaba listo, un día me dijo, hermano, te invito a comer en tu casa. Le dije, sí, Señor, aquí lo veo. Llegó, nos sentamos, estábamos en la comida y dijo, a partir de hoy quiero que prediques en una iglesia, en un lugar que estamos abriendo como iglesia, Villa de Guadalupe, San Esteban, un martes sí, un martes no. Sí, Señor, le dije. Ya estaba lo que yo le había pedido al Señor que hiciera. Así como yo tenía la resistencia para predicar, esa resistencia era porque en mi mente había muchas cosas que había que quitar. Uno es cristiano porque ya recibió a Cristo. En la Escritura dice que cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar contigo. Dice que estará contigo para siempre y que Él te guiará a toda verdad. Yo sabía que esto era cierto. Yo tengo, gracias a Dios, una muy buena comunicación con el Señor. Eso no significa que yo sea el mejor hombre. Eso es lo más hermoso de Dios. Tú llegas cargado, Señor, un día más, tantas faltas más, tantas fallas más, y Él fiel ahí siempre. Siempre esperándote, con los brazos abiertos, para sanar las heridas que vas recibiendo mientras vas por la vida. Recibías muchas heridas porque principalmente quieres que el mundo sea como tú dices o que las personas sean como tú dices. En la Escritura dice que renueves tu mente cada día y de pronto uno piensa, ¿cómo voy a renovar mi mente si ya tengo el mensaje, no? Si ya recibí a Cristo. Porque las cosas no son normalmente como tú crees. Cuando recibes a Cristo hay una lucha muy fuerte con lo que tú crees y con lo que Dios dice. Y no tiene nada que ver. Cuando Cristo dijo, el Espíritu los guiará a toda verdad, tú tomas una Biblia y aquí está la verdad, dices, ¿a qué verdad me va a guiar? Era tan fácil que él haya dicho, ¿quieren la verdad? Compren una Biblia. Allí la tienen. La verdad está aquí, pero no como el mundo nos enseñó a conocer las cosas.
Somos ovejas, tenemos un pastor y de pronto se nos olvida que somos ovejas y andamos como lobos, por no decir quizá una palabra un poquito más agresiva, con las mismas ovejas, buscando dónde falla una oveja para ir y mira lo que está haciendo. Ese no es el mensaje de Cristo. Él dijo, ámense los unos a los otros como a sí mismo. Luego, hay otra palabra que empezó a abrir camino en una conciencia muy dura. Tu lucha no es con sangre y carne. Es decir, si en verdad estoy recibiendo el mensaje del Señor y una persona me agrede, no es la persona. Y mi amor por él o por ella no tiene que cambiar. Tengo que identificar lo que está en él o en ella, o que llegó a agredirme, y hacer exactamente lo que dice la Escritura. En la Escritura dice, en algunas ocasiones, hasta el tonto pasa por sabio si se queda callado. Esa es la mejor opción cuando no tienes el conocimiento de la palabra. Conforme vayas caminando en el camino del cristiano y recibas la palabra del Señor en tu espíritu, úsala a tu favor, pero úsala correctamente. No para echar culpas, no para acusar, no para juzgar, sino para que reprendas el ataque. El tema que tenemos en este evento se llama evangelizar. ¿Cómo vas a evangelizar a alguien si no estás evangelizado tú mismo? ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el camino del Señor cuando tú mismo no lo has aprendido? Y como dijo Pablo, digan que soy el peor. Y lo soy, no tengo problema con eso. Dios me ama. Y eso me basta. Por eso estoy aquí. Porque si fuera el amor de las personas lo que tú quisieras o lo que tú tendrías que recibir para sentirte fuerte, estoy seguro que como individuos cada quien busca sus propios intereses. Pero el Señor dijo, son un mismo cuerpo. Cuando yo agredo, lastimo a una oveja, me lastimo a mí mismo. Cuando yo pongo en concepto a la oveja de decir, tal ovejita tiene tal carácter o tal comportamiento que no va de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando yo hago esto, creo algo entre él o ella y yo que no se va a quitar hasta que yo lo quite de mi mente o de mi corazón. Si nosotros buscamos enseñanzas de hombre, nos vamos a alejar cada día más de Dios. En Dios no solo hay riquezas económicas, sí las hay. Él dice, yo soy el dueño del oro y la plata, y pídeme lo que quieras, ¿cierto, hermano Alberto? Las bodegas están llenas. Pero piensen en un Dios como Padre. Muchos de aquí seguramente son padres. Y si no, también son hijos. Y han visto esta actitud. No por el hecho de que tu padre sea dueño de algo te lo va a prestar, sino tienes el conocimiento y la responsabilidad de usarlo. Conforme renueves tu mente, el Señor va a abrirte los tesoros del cielo. Y están aquí. No solamente están allá. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y nosotros qué recibiremos?
Dejamos todo por ti. Él dijo, recibirán 100 veces más aquí en la tierra, más lo que van a recibir en la vida eterna. Nosotros estamos en un país que necesita cambiar. Y tenemos un país vecino que el promedio de vida de las personas es más fácil o tiene más acceso a ciertas cosas que aquí no tienes acceso. Y si ustedes buscan en la historia de sus presidentes, uno de ellos en específico, en el 1800 y fracción, dijo, Jesús podrá no ser Dios, pero sus enseñanzas son tan verdaderas que las voy a aplicar para mí y para mi gobierno. A lo mejor él no se hizo cristiano, pero aplicó las enseñanzas. No es bueno que un cristiano piense, ya soy cristiano, ya soy salvo y nada tengo que hacer. En la primera carta de Pedro, Pedro dice, ya tienen fe, ya tienen el mensaje verdadero, ya tienen a Cristo. Añádanle ciertas cosas y allí las menciona y entre ellas va el conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? Primeramente el conocimiento de Dios. Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Cuando el Señor dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, son todas, búsquenlas, aquí están. No es solamente la bendición de Abraham. La bendición de la viuda de Sarepta, que no escaseó su harina y su aceite cuando le dio primero al hombre de Dios. También tenemos la de la mujer viuda, que tenía un hombre de Dios en su casa, pero no fue una mujer sabia desde el principio. Ella no tenía nada en su casa cuando él murió y fue a reclamarle al hombre de Dios, hey, mi hombre te sirvió toda la vida y ve mi casa cómo está. Ella no estaba hablando con sabiduría, estaba renegando del hecho, estaba renegando de las circunstancias que ella tenía. Y él le dijo, ¿qué tienes para bendecirte? Ella dijo, solo tengo un poco de aceite. Le dio instrucciones, ella las llevó a cabo. Con una sola palabra, con una sola vez que habló, el Señor le dio suficiente para que pagara las deudas de toda una vida de ministerio de un hombre de Dios. Y le dio suficiente para que viviera toda su vida, porque le dijo, con lo que has obtenido, véndelo, paga las deudas, y con el resto vivan tú y tus hijos. También esa bendición tenemos. Pero si resistimos la palabra del Señor, Cristo vino a la tierra y fue el varón perfecto. Él tenía todos los dones y todos los ministerios. De pronto tú escuchas ovejas. Si hay aquí un predicador, su ministerio puede ser pastor, evangelista, apóstol, cualquiera de ellos. Y hay una oveja aquí que tiene el ministerio de maestro y dice, yo entiendo mejor que él. Quizás sí, porque es maestro. Pero eso no es tuyo. Es de Dios. Eso no te permite usarlo de la manera incorrecta. Todo lo que Dios nos dio es para engrandecerlo a Él y que el mundo le reciba. El conflicto que tenía yo de
sufro mucho daño, me hieren demasiado, porque no les caigo bien a todos, porque no soy agradable a los ojos de todos, porque según ellos, aquellos y los otros, tendría que ser así, 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 asuado. Dios, siendo Dios, no les agrada a todos. No podemos cambiar eso, pero sí puedes cambiar una cosa. Lo único que importa es que Dios nos ha amado, que Dios nos ama, por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. En una ocasión, el doctor Terry Mize, un apóstol, un padre espiritual para la iglesia, para mí, dijo una frase: si ve gusanos caminar por la calle, revise el corazón. Y yo le digo, si tiene problemas, revise el corazón. No culpe a Dios, no culpe a los demás, no busque culpables, a ver quién me está haciendo mala cara o quién me está tratando mal. No funciona así. Hay muchas situaciones que no permiten que el poder del Señor se manifieste en ciertos lugares. Cuando el obispo Saúl partió, él fue mi padre espiritual, fue mi pastor, pero hubo un cambio. 2 meses antes de que él partiera, el Señor a mí me dijo, me lo voy a traer, ya no lo vas a tener. Yo en su momento sufrí, renegué y le dije, Señor, ¿cómo es posible? Vengo de una vida desastrosa, de ser apaleado en todo lugar donde fui. Sí tenía éxito en ciertas cosas, pero en otras era un desastre total. Y cuando llegué con alguien que me trató con amor y puso el medicamento en mis heridas, que era la palabra del Señor, y que el Señor me diga, me lo voy a llevar, fue un golpe muy duro para mí. El obispo me confirmó el mensaje. Me hablaron, Normita, quien ahora es mi esposa, en ese momento era mi novia, y me dijo, hablaron de casa pastoral que el obispo quiere verte. Cuando llegué con él y me senté, me dijo, hermano, mi tiempo ha llegado. Tengo que partir. Yo me quedé en silencio porque yo ya lo sabía y a nadie le había dicho, porque yo decía, quizá el Señor cambie esa decisión. No fue así. Normita, estando ahí presente, porque se fue conmigo y alcanza a escuchar y dice, obispo, no, quédese. Tenían que justificar la partida del obispo con una enfermedad. Supuestamente su corazón tenía problemas, después puede revisar los estudios, tenía el corazón de un joven de 18 años. Simplemente dejó de latir. Ella le dice, opérese, el hermano Max Torres se operó, póngase otro corazón. Él le dijo, esto es más grande que lo que Max Torres vivió. En su momento, esas palabras quedaron en mi corazón y sin embargo, no las entendí. Cuando comienzo a tener la relación ya con el pastor Saúl y veo la resistencia de una gran parte de la iglesia a su ministerio, increíblemente, más aquí que en cualquier otro lugar. Yo les puedo decir como testimonio, ahora sí que soy testigo de esto, en cualquier otro lugar fluía la presencia del Señor, aquí no. Meditando en la palabra del Señor, ustedes van a encontrar una escritura de un hombre que empezó a ser rey del pueblo de Israel
pueblo escogido por el Señor, a los 7 años de edad. Para los que tenían el argumento de la edad, lean esa escritura. Y quiero decirles algo, eso es profético. Gracias a ese rey de 7 años de edad, hubo un avivamiento espiritual en el pueblo de Israel. Ese era el trabajo que estaba haciendo el Señor cuando decidió llevarse al obispo. Por eso dijo, es necesario que esto suceda. ¿Por qué resistimos tanto? Si estamos hablando de evangelizar, ¿cómo vamos a ir a evangelizar? Vamos a un lugar, hay un culto, está un hombre ahí que dicen que está la presencia del Señor en él, y allí puede ser liberado. No. Si ustedes revisan, cuando la mujer enferma le jaló algo a Jesús, muchos lo estaban tocando, pero nadie le pudo jalar, nadie pudo sacarle nada, solo ella, porque ella sí creyó, porque ella creyó en que podía quitarle algo a él que él no estaba dispuesto a dar en ese momento. Por eso reaccionó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, Señor, ¿ves la multitud y preguntas quién me ha tocado? A lo mejor le faltó decir la frase completa, ¿quién me ha tocado con un corazón convencido? ¿Quién me ha tocado con la fe suficiente? Cuando yo acepté al pastor, cuando empiezo a tener una relación con él, me doy cuenta de algo. Es mi pastor, es mi padre espiritual, también lo fue el obispo, pero no hablan igual, aunque el fundamento es el mismo. Yo no puedo llegar y encerrar a Dios o a su obra en una caja y decir, así tiene que ser. Y si no es como yo digo, le voy a poner 1000 trabas. No funciona así. Pierdes el tiempo. El tiempo que el Señor nos dio para estar aquí en la tierra está medido. Si el Señor dice, para mí un día es como 1000 años y 1000 años como un día, es porque Él nos tiene tanta paciencia que está esperando que cambiemos, que el mundo lo reciba para que no sea condenado. Es nada más por eso, porque Él dice, mira, puede haber un día de 1000 años de sufrimiento, pero 1000 años de un día en que yo decida rescatarte. Se acabó. A Él no puedes ponerle tiempos. Un testimonio, el pastor Saúl es mi pastor, yo obedezco lo que él me dice. Un día me dijo, compré una avioneta y quiero que te subas. Yo, sí, señor. Y francamente, le tenía mucho miedo a las alturas. Pero el día que me dijo que fuera, fui y me subí. Ahí no termina. Aterrizamos, dimos una vuelta por Vallarta. Al día siguiente me dice, hermano, ¿qué crees? ¿Qué pasó, pastor? Me dice el capitán que cómo fue que volamos o cómo fue que volaron si la avioneta trae tal pieza que no la tenía funcionando y no puede volar sin ella. Y yo dije, gloria a Dios.
Gloria a Dios, porque eso es una prueba de que estás confiando en lo correcto, en los dichos del Señor. Pasó el tiempo y me dijo, quiero que te vuelvas a subir. Sí, Señor. Me volví a subir. Hace días me dijo, quiero que aprendas a pilotear un avión. Sí, Señor. No tengo problema. Porque sé que Él es hombre de Dios. Y lo que Él me diga que haga es porque el Señor ya puso lo necesario. Es difícil cuando no has renovado la mente. Esa es una de las principales causas. El maligno inventó una gran mentira que muchos han creído. Él dijo, la ley ya no tiene nada que ver aquí. Los profetas ya no tienen nada que ver aquí. Y si tú revisas la escritura, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley y los profetas. Vine a libertarlos de la condena que ellos le han dado. Pero no vine a abolirlos. Revisando la escritura, tú encuentras que dice que la ley y los profetas son una sombra de lo verdadero. Muchos resisten al Señor porque leen la ley y los profetas sin leer a Cristo. Otros sufren porque recibieron a Cristo pero no leen la ley y los profetas por temor a que su corazón sea cambiado, y su corazón no va a ser cambiado. Cuando el Espíritu de Dios esté en usted y usted aprenda a obedecer los principios del Señor, no podrá ser cambiado su corazón y va a ser llevado a hacer, como Cristo lo dijo, mayores obras que estas harán. Si usted ve una sombra, y pudiéramos ver una sombra aquí, pero creo que no va a haber, pero se da cuenta, en la sombra hay un lugar de origen. Si es sombra de alguien, un cuerpo con vida, en la sombra no hay vida, en la ley no hay vida, así lo dice la Escritura. Pero si usted camina sobre la sombra, va a llegar al punto de origen, que es Cristo. El Señor quiere que tenga ese conocimiento. ¿Por qué? Cuando uno resiste la palabra y no permites que te gobierna, no permites que te esté gobernando la palabra del Señor, no estés recibiendo todas las bondades que Él ya puso, que Él ya nos dio. Es decir, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Si la humanidad está sufriendo y está batallando es porque no ha aceptado al Señor. Nada más por eso. No porque el Señor tenga que hacer algo más, no, ya lo hizo. Eso ya está hecho. Él dijo, consumado es. Pero si nosotros estamos aquí como ovejitas y nosotros mismos estamos resistiendo cuando ya hemos recibido y tenemos testimonio tras testimonio tras testimonio en nuestra propia vida, sí, pero también no estamos hablando de dónde estamos batallando. ¿Por qué estamos batallando en eso? Cuando nosotros vemos en la Escritura, en la primera carta de Samuel, capítulo 17, verso 33. El rey David, quien ya era rey porque ya era ungido, pero aún no tomaba el reino en su poder, está ante el rey Saúl diciéndole que va a ir a matar a un gigante que ha estado agrediendo a todo su pueblo. Pero él es un pastor de ovejas. Él no es un guerrero. Le ponen la armadura y él dice, esto no lo necesito. Es más, me estorba. Yo soy pastor. Dice, pero Saúl respondió a David. Tengo una versión de la Biblia que se llama Biblia textual, por si hay algunas diferencias.
Pero Saúl respondió a David: no podrás ir contra ese filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho. Tú eres un muchacho. Y él es hombre de guerra desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo es pastor de las ovejas de su padre. Y si viene un león o un oso y se lleva algún cordero del rebaño, salgo tras él y lo apaleo y se lo quito de la boca. Y si me ataca, lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Sea león o sea oso, tu siervo los ha matado, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y añadió David: quien me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: ve y Jehová sea contigo. En la sombra, esa es la figura de un pastor. Si como oveja caes en las garras del león, en la Escritura encontramos que Satanás es como un león que anda viendo a quién devorar. Conforme a la Escritura, el que tiene poder para acabar con él es el pastor. Por eso necesitamos un pastor. Pero cuando el maligno inventó esa mentira de la ley, ya no tiene nada que hacer aquí, y no la lees por eso, pasa algo muy grave. El obispo, antes de partir, y justamente ya en esos días cuando él ya me había dicho tengo que irme, me dio una enseñanza y me dijo: quiero que la compartas. Me dio varias enseñanzas, pero esta fue con una moto. Me dijo: esta moto tiene 2 ruedas. La rueda trasera es potencia, la rueda delantera es dirección. Esta moto, si le quitas una de las 2 ruedas, no va a ningún lado, no va a ningún lugar. Y me dijo: la rueda trasera es el Antiguo Testamento. La rueda delantera es la dirección. ¿Conoce algún cristiano apagado o sin potencia? Dígale que lea el Antiguo Testamento. Allí está la potencia. Cristo es la dirección. Cristo trajo muchas enseñanzas en los evangelios. Créame, todas salieron del Antiguo Testamento. La potencia que él tenía también venía de ahí. No vamos a enseñar algo que no esté en la palabra de Dios. Simplemente deje que el Espíritu lo guíe a la verdad. No siga oponiendo resistencia por lo que sabe, por lo que ya aprendió. Cuando a mí me pidió él que predicara o que diera mi testimonio en principio y después también me pidió que predicara, yo ya había analizado la diferencia que yo veía, eso es que yo veía, entre alguien que estudió y alguien que no estudió. En principio había una diferencia grande, la mentalidad de dueño y no de esclavo. Lo siguiente es cierta soberbia que tiene alguien con un título. Porque dice: ¿cómo va a ser posible que yo haga este tipo de trabajos si soy titulado en tal cosa? Yo espero en Dios que nunca me vea hablar de esa manera. Si yo soy hijo del Señor, hago lo que el Señor ordena. Él es mi Padre y hago su tarea. Si me humillo ante alguien, que sea ante Él, no ante los hombres. Por tanto, mis logros tienen que ser los que obtenga con Él, no ante los demás. Ante los demás puedo ser una cosa, puedo parecer esto, aquello, lo otro. Yo se los he dicho a muchos que me han dicho: ¿por qué andas tanto con el pastor? ¿Y por qué para todos lados? ¿Y por qué esto, aquello, el otro?
yo les digo, lean la escritura. Yo sirvo al Señor. Si el Señor puso un nombre de Dios aquí y me dijo, sirve, yo sirvo. Hay una palabra que el doctor Mike Murdock tiene en uno de sus libros, son muchos, aquí los puede adquirir, y dice, trata a todos por igual, ¿sí? A todos con la misma justicia, pero tienes que aprender a honrar como Dios honra, a cada quien. Él dice, si tú pudieras ver la grandeza que hay en la oveja que tú consideras la más insignificante del rebaño, quizá te cohibirías y no te atreverías ni siquiera a estar frente a él o ella parado. Por la grandeza que el Señor ha puesto, tenemos el mismo espíritu. Cuando alguien ya se convirtió al Señor, tiene el Espíritu de Dios en él y honramos esa presencia. Una frase que usa el pastor Saúl con nosotros es: protejan la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está en nosotros y nosotros comenzamos a hacer las cosas no conforme a la palabra del Señor, no estamos protegiendo esa presencia. Vamos a ir al Salmo 15. El tema es evangelizar, pero vamos a empezar por nosotros. Porque si nosotros dejamos que el Señor haga su obra en nosotros, si nosotros dejamos que Él cambie nuestra cara, un cristiano no debe tener una cara de afligido. ¿A qué es lo que más le tiene temor el hombre? A la muerte. Déjeme le digo algo que el Señor me dijo: tu casa es salva, tu casa no caerá. ¿Por qué tendría temor entonces? En el Salmo 15 dice: oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo, ni hace agravio a su conciudadano. Aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que jurando aún en perjuicio suyo, no por eso deja de cumplir. Quien no presta su dinero con usura, ni acepta soborno contra el inocente. Cristo dijo: amen a los demás como a ustedes mismos. El Salmo 15 nos habla algo parecido. No es casualidad. Nos queda poco tiempo. A mí me encanta la escritura y podría pasarme horas aquí mostrándole escrituras completas. Pero esperemos en el Señor que sí nos dé el tiempo necesario. En el Salmo 16 dice: guárdame, oh Él, porque en ti me he refugiado. Dije a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos y para los íntegros que están en la tierra es toda mi complacencia. Multiplicarán sus dolores quienes corren tras dioses extraños. No derramaré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me corrigen mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo que se alegró mi corazón y se regocijó mi gloria. Mi carne reposará también confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Aquí hay dos enseñanzas en estos salmos. En el 15 habla de quién morará en su tabernáculo o en su presencia. La siguiente es, cuando uno permite que Dios lo gobierne, cuando uno deja de resistir la palabra del Señor por ignorancia, o por desconocimiento, o por temor, dice que Él sustenta tu suerte. ¿Alguna vez le han dicho que tiene mala suerte? ¿Alguna vez usted ha dicho, no voy a comprar una rifa porque tengo mala suerte? El profeta dijo, dejen a Dios ser Dios. Algunos conocen la historia de Max Torres cuando él compró un boleto de lotería y se sacó en ese boleto justo la cantidad que necesitaba para pagar una cuenta. El obispo Saúl estaba con él. Es un testimonio de los dos. Un fariseo, un escriba le ha dicho, hey, ponte a trabajar, ponte a hacer algo con tu vida, no compres un boleto de lotería. El Señor fue el Señor y punto. No vamos a despegarnos de las Escrituras, pero vamos a dejarlo que Él actúe libremente en nuestra vida. No es el hombre el que liberta al hombre, es el mensaje del Señor. Pero tenemos que vivirlo, tenemos que estar cada día disfrutando de Él para poder salir a la calle convencidos de que cualquier persona que esté frente a ti tenga un problema, tú le digas, hey, Cristo te lo quita en este momento si tú lo aceptas en tu corazón. Mientras uno no tenga eso en su propio corazón, no puedes compartirlo por más conocimiento que tengas. Conocemos instituciones que tienen mucho conocimiento, pero no dejan a Dios ser Dios. No dejan que Él los guíe por los caminos que Él ha trazado y que aún no conocemos. Y si conocemos algunos, nos hacen falta otros por conocer, no hay problema. Cada día de la vida que el Señor nos ha dado es para que aprendamos a vivir conforme a su palabra y para que estemos confiados. Pablo en algún momento dijo, ya no vivimos por fe, porque ya no es fe lo que ya he recibido. Al principio tenemos fe y confiamos, vamos a recibir esto, aquello, el otro. Es momento de empezar a recibir. Es momento de dejar que el Señor obre libremente en nosotros. Algunos resisten las finanzas. Y tú dices, ¿por qué resiste las finanzas? Oh, es que el Señor dice que no puede servir a dos amos. Y es cierto, en la Escritura está. Pero el Señor dice, si tú dejas todo por mí, yo te daré 100 veces más. Así que alguien que tenía $1,000,000 y lo dejó por él, va a recibir 100. ¿Alguien tiene un problema con eso? También es palabra del Señor. Es necesario que eso acepte su corazón. Es necesario que usted permita que llegue ahí. Dios es tan caballero que Él no te obliga. Él dice, aquí está mi palabra, hijo, tómala. Es como una chequera firmada, todos los cheques en blanco para que ponga las cantidades. ¿Qué es lo que quiere recibir? Y no solamente es finanzas. En octubre vino el doctor Terry Mize y como a los 15, 22 días después de escuchar el mensaje y yo dejando que penetre en mi persona, en mi corazón, mi padre carnal me llama un día, un domingo, a las 5 y fracción de la tarde y me dice, hijo, tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer con tu hermano fulanito de tal? Tiene 15 días en el alcohol, en las drogas. Necesitamos hacer algo con él. Y le dije yo, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que usted se sostenga en lo que dice la palabra del Señor. Su casa es salva, su casa es libre, su casa no caerá. Usted declare eso, no esté diciendo que su hijo anda así, así, así.
Esa es una mentira del enemigo que quiere que usted vea para que usted pierda el tiempo en resolver cosas que ya están resueltas. Le dije, lea el Salmo 91 y háblele a ese espíritu de alcoholismo y de drogadicción en el nombre de Jesús y échalo fuera de su casa. Me dijo, déjame pasarte a tu madre para que le expliques. Le dije, no, señor. Dios lo hizo a usted el hombre de la casa porque quiere que usted tenga la autoridad en su casa, no su esposa, y no le dé a ella tareas que no le corresponden. Hablamos, colgamos el teléfono. Está bien, hijo, lo voy a hacer, me dijo. Gloria a Dios, dije. En el siguiente servicio, que era martes, normalmente yo sirvo en esta puerta, mi papá se pone acá. Salimos y nos encontramos con la mirada y yo veo que trae una sonrisa en su boca. Y moví el cuello nada más, sin decir la frase, pero como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué te tiene tan feliz? Y me dijo, hijo, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó, papá? Al día siguiente tu hermano, como un bebé, cero alcohol, cero drogas. Le dije, ¿ya ve que Dios es fiel? ¿Cuánto tiempo se tardó él en responderle? Le dije. Al día siguiente, eso también es riqueza y también está en esta chequera. Pero es necesario que el hombre tome la autoridad de su casa, que deje de huirle, que deje de resistirle. Es necesario que así sea. Puede pensar, como yo pensé en su momento, yo tengo autoridad sobre mi hija, pero no sobre mi esposa, porque ella no me lo ha dado. Ella no me ha dado esa autoridad. Y el Señor me llevó a la sombra y me dijo, no te voy a mostrar lo que no has entendido en el espíritu, ¿cómo lo vas a entender con piedritas? En el libro de Números muestra por qué el hombre tiene autoridad sobre la mujer desde el momento en que ella se casa con él. Si ya es tu esposa, si ya eres esposo de ella, tú tienes autoridad sobre tu casa. Esa es la autoridad del que el Señor habla. No una autoridad de, hey, sírveme esto. Hey, tráeme aquello. Ve a hacer esto, ve a hacer aquello. No es ese tipo de autoridad. Ella también es hija de Dios y también el Espíritu de Dios está en ella. Pero si, como en mi caso, por ignorancia resistía esa palabra, hacer uso de ella, es necesario que se quite esa ignorancia. La ignorancia no es más que desconocimiento. Nadie nace sabiendo. Cuando naces como cristiano sí tienes el Espíritu de Dios, pero como estás tan acostumbrado a hablar con el mundo y con tu mente, no dejas que Él gobierne. Y eso es necesario. Es más, nos estamos tardando demasiado. Ya para concluir, vamos a ir al Salmo 107, por favor. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del Aquilón y del mar. Deambularon por un desierto solitario y sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su tribulación. Los condujo por un camino llano para que dieran con una ciudad habitable. Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre, porque Él sacia al alma sedienta y colma de bienes al alma hambrienta. Moraban en tinieblas y sombra de muerte,
aprisionados en aflicción y en cadenas, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de él y aborrecieron el consejo del John. Por eso humilló sus corazones con duros trabajos. Tropezaron y no hubo quien ayudara. Pero en su angustia clamaron a Jehová y los libró de su tribulación. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y desligó sus ataduras. Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre, porque quebró las puertas de bronce y arrancó los cerrojos de hierro. Andaban afligidos por sus rebeliones, ayunando por sus maldades, aborreciendo todo manjar. Y mire, si leo todo el Salmo, es porque tiene tantísimo mensaje que no puedes parar. Ese Salmo nos está hablando a nosotros, cuando menos a mí sí. Yo sí andaba en mundo de sombras y aborrecía todo manjar. La gente que sigue allá no sabe ni por qué rechaza las cosas buenas. No sabe ni por qué lo está haciendo. Aquí en la Escritura dice por qué. Dice, y ya tocaban las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia, y él los libró de su tribulación. Envió su palabra y los sanó. Y los libró del sepulcro. Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre, y ofrezcan sacrificios de acción de gracias y publiquen sus obras con cánticos de júbilo. Por eso cantamos. Se adentraron en naves por el mar para traficar en las inmensas aguas, contemplando las obras de Jehová, sus maravillas en lo profundo. Mandó alzarse un viento tempestuoso que encrespó el oleaje, subían a los cielos, bajaban al abismo. Sus almas revueltas por las náuseas, rodaban y se tambaleaban como ebrios. De nada les valía su pericia, la mente. Pero clamaron a Jehová en su angustia, los libró de su tribulación, hizo acallar la tormenta. Enmudeció el oleaje, se alegraron de la bonanza, los condujo al puerto que anhelaban. Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre. Exáltenlo en la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. Convierte ríos en un desierto y los manantiales en sequedales, la tierra fértil en estéril por la maldad de quienes la habitan. Vuelve el desierto en estanques y la tierra seca en manantiales. Allí asienta a los hambrientos para que tengan ciudad habitable. Siembren campos y planten viñas que den fruto en la cosecha. Los bendice y se multiplican y no deja que disminuya su ganado. Cuando abatidos por la carga menguan a causa de infortunios y congojas, él esparce menosprecio sobre los nobles y los desearía por un yermo sin camino, los descarría, Levanta al pobre de la miseria y multiplica a sus familias como rebaños. Los rectos los verán y se alegrarán, y la iniquidad tendrá que cerrar su boca. Aquel que sea sabio y guarde estas cosas entenderá la gran misericordia de Jehová. Hay mucha palabra aquí, pero esta palabra donde dice, y la iniquidad tendrá que cerrar su boca. La iniquidad tiene que callar. No puede seguir echando culpas. Todos los pecados que traíamos arrastrando nos han sido perdonados, hermanos. Todos, absolutamente. El Señor dijo, si tú crees en esto, si tú crees en este mensaje, si lo recibes en tu corazón, todo te será perdonado. Aunque vengan ante mí y los acusen, mira lo que hace, mira lo que ha hecho. Y yo diría, sí, lo sé, pero yo decidí perdonarlos. Ese es el mensaje que debemos llevar a los demás, pero debemos vivirlo. No podemos seguir perdiendo el tiempo en guerritas, en batallitas de pequeños reinos. Si el hombre es rey y sacerdote, quiere decir que su casa debe ser un reino. Y a lo mejor ahí trae un bronconón. Pero el Señor dice, hey, enfócate. Cuando tú cambies, los demás van a cambiar. ¿Te estás quejando por alguien? Deja de hacerlo. Deja que la palabra llegue a tu corazón. Deja de quejarte. Deja que el Señor gobierne tu vida. Ríndete al Señor. La rendición al Señor
vean cuando un país conquista a otro, las políticas cambiaron. Ya no son tus políticas, ahora son las políticas del conquistador, del vencedor. Jesús venció en tu vida. Ahora son las políticas de Él, no las tuyas. Deja de pelear con el Señor, de resistirle. Pon eso como prioridad en tu vida, busca al Señor, busca su reino y Él suplirá todas tus necesidades, te dará todo, así como Él lo dijo. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo le será añadido, absolutamente. Dios les bendiga, hermanos.